El misil impactó exactamente a las 547 horas. La teniente Harper Collins estaba debajo del F-35C con número de cola 307, con las manos metidas en el sistema hidráulico del tren de aterrizaje cuando el mundo explotó. La onda expansiva la levantó del suelo y la estrelló contra el fuselaje del avión con tanta fuerza que le fracturó 2 costillas, algo que no descubriría hasta horas después. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, el segundo misil impactó. Este proyectil impactó el depósito de combustible a 300 yardas de distancia con la fuerza suficiente para crear una bola de fuego que convirtió la oscuridad previa al amanecer en luz diurna artificial. Harper salió rodando de debajo del F-35, con su mono de mantenimiento empapado de fluido hidráulico y ahora también de sangre por un corte en algún lugar de su cuero cabelludo. Le zumbaban los oídos, pero a través del agudo sonido del vino podía oír gritos, alarmas y el inconfundible sonido de los motores de los aviones. Motores de avión del tipo equivocado, procedentes de la dirección equivocada. Entrante. Impactos múltiples. La voz que se oía por la frecuencia de emergencia pertenecía a alguien cuyas cuerdas vocales se estaban desgarrando por el esfuerzo de hacerse oír por encima de las explosiones. Esto no es un simulacro. La base está bajo ataque. El entrenamiento de combate de Harper se activó. Un entrenamiento que nadie en la Estación Aeronaval de Oceaniana sabía que tenía. La formación recibida en una vida anterior que oficialmente no existía en ningún archivo de personal accesible al mando de la base. Procesó la situación táctica con una rapidez que provenía de una experiencia que la mayoría de la gente suponía que no poseía. Depósito principal de combustible destruido. Eso no fue casualidad. Alguien quería que estos aviones quedaran en tierra, lo que significaba que el próximo objetivo sería o bien el suministro de combustible de reserva o el hangar de mantenimiento, que se desintegraría en una explosión masiva que enviaría metal retorcido girando por el aire como metralla mortal. Harper se dejó caer al suelo mientras los escombros caían a su alrededor, sintiendo el calor recorrerle la espalda incluso desde 200 yardas de distancia o desde las instalaciones de mantenimiento. Se trató de un ataque coordinado diseñado para destruir la capacidad de la base para lanzar cazas. Se incorporó y los vio. 6 siluetas oscuras recortadas contra el cielo del amanecer, volando en formación cerrada con una precisión que denotaba entrenamiento militar profesional. Incluso a 3 millas de distancia, Harper reconoció el perfil distintivo. Sukhoi Su-57, los cazas furtivos de quinta generación de Rusia que no debían estar cerca del espacio aéreo estadounidense. ¿Dónde está la patrulla aérea de combate? Alguien gritaba por la radio, ¿dónde está nuestra defensa antiaérea? Harper sabía la respuesta antes de que nadie la dijera. La tapa se había programado intencionadamente ligera esta mañana. Restricciones presupuestarias, rotaciones de entrenamiento, las razones burocráticas habituales que parecían una negligencia criminal cuando los combatientes enemigos estaban atacando de verdad. Se suponía que debía haber 4 F-35 en el aire en todo momento. Esta mañana había 2, y esos 2 se encontraban actualmente a 70 metros de distancia, persiguiendo lo que probablemente había sido un señuelo deliberado. «Lleven a los pilotos a la sala de espera», gritaba el jefe superior Jackson Torres, mientras la sangre le corría por una herida en la frente. Torres era el suboficial de mantenimiento de mayor rango en la línea de vuelo, un veterano con 20 años de servicio que había combatido en 3 guerras diferentes y no se alteraba fácilmente. El hecho de que su voz denotara un dejo de pánico le indicó a Harper exactamente la gravedad de la situación. «Las salas de espera ya no están, jefe». El suboficial Ryan Michey apareció entre el humo. Su uniforme estaba chamuscado y su rostro mostraba la clase de conmoción que produce ver morir a la gente. Impacto directo. 7 pilotos caídos. Los médicos están intentando. Su voz se quebró. Jefe, la mayoría no lo va a lograr. El rostro de Torres palideció. Sin pilotos, los 12 F-35 que estaban en la línea de vuelo, completamente armados y con combustible, no eran más que blancos caros.
y los Sue-57 se alineaban para sus pasadas de ataque, probablemente planeando ametrallar a los cazas en tierra y convertir esta pista de vuelo en un desguace. Fue entonces cuando Harper miró el F-35 con número de cola 307, el avión que acababa de terminar de inspeccionar. Totalmente cargado de combustible, totalmente armado con 6 misiles AM-120 de AMRAAM y 4 misiles AM-9X Sidewinder. Todos los sistemas funcionan correctamente. Ella misma había verificado todo en la inspección previa al vuelo que había completado minutos antes de que comenzara el ataque. El avión estaba perfecto, listo para volar. Lo único que necesitaba era un piloto. Harper tomó una decisión que o salvaría la base o destruiría su carrera. Suponiendo que sobreviviera los próximos 10 minutos para tener una carrera que destruir, se arrancó el mono de trabajo de mantenimiento. Debajo llevaba la misma ropa que había usado a diario durante los últimos 6 meses, a pesar de las normas que se lo prohibían. Un traje de vuelo, viejos hábitos de su vida anterior. La vida en la que había sido la teniente Harper Collins, aviadora naval con más de 500 horas de vuelo en FA, 18 Super Hornets y F-35C Lightning II. La vida que había terminado hacía 6 meses cuando una combinación de evaluaciones psicológicas, decisiones de mando y tonterías burocráticas la habían dejado sin trabajo y reasignada a mantenimiento. La razón oficial fueron las preocupaciones médicas relacionadas con la respuesta al estrés y el cumplimiento de la autoridad. La verdadera razón era que había cuestionado órdenes durante una operación clasificada, y aunque se había demostrado que tenía razón, en el proceso incomodó a los altos mandos. Harper había pasado 6 meses con una llave inglesa en la mano en lugar de un palo, trabajando en los cazas más avanzados del mundo, pero con la prohibición de pilotarlos. Se dijo a sí misma que lo había aceptado. Se dijo a sí misma que ya lo había superado. Ella había estado mintiendo. Collins, ¿qué demonios estás haciendo? Torres la había visto correr hacia el F-35, y su expresión mostró confusión, que rápidamente se transformó en alarma. Poniendo este avión en el aire. Harper agarró la escalera y comenzó a subir. Su cuerpo recordaba los movimientos incluso después de 6 meses alejada de la cabina. No eres piloto. Eres de mantenimiento. Jefe, revise mi expediente personal clasificado. Harper ya estaba en la cabina, sus manos moviéndose a través de la secuencia de arranque con una precisión automática que no se podía fingir. Tengo más de 500 horas de vuelo en F-35. Estoy cualificado para volar este avión, y soy el único piloto en esta línea de vuelo que no está muerto ni inconsciente. Torres la miró fijamente durante exactamente 3 segundos. Un segundo para procesar lo que había dicho. Un segundo para observar sus manos moviéndose con competencia profesional durante la inspección previa al vuelo y un segundo para ver otra explosión lanzar llamas a 200 pies de altura cuando detonaron los camiones cisterna. Las Sue-57 estaban a 2 millas de la salida y cerrando. Si alcanzaran el alcance de las armas de los F-35 en tierra, toda la escuadrilla de caza sería destruida antes de que llegaran los refuerzos de las otras bases. Soy Torres. El jefe superior ya estaba hablando por radio, haciendo una llamada que le valdría o bien una felicitación o bien un consejo de guerra. El F-35 con número de cola 307 está despegando con el teniente Collins a los mandos. Ella está cualificada. Está en su archivo clasificado. La necesitamos en el aire ahora. Negativo. La voz pertenecía a la capitana Diana Morrison, jefa de operaciones aéreas, y destilaba la autoridad propia de quienes tenían 30 años de experiencia en la aviación naval. Collins no está autorizado para realizar operaciones de vuelo. La han dejado en tierra o está pilotando ese avión o estamos viendo cómo 6 cazas enemigos convirtieron toda esta pista de vuelo en un amasijo de cenizas en llamas. Torres la interrumpió, lo que probablemente fue la primera vez en su carrera que interrumpía a un capitán a mitad de una frase. La decisión es suya, señora, pero hágala en los próximos 10 segundos o no quedará ninguna base sobre la que discutir. Harper no esperó permiso.
Sus manos completaron la secuencia de arranque y el motor Pratt & Whitney F-135 se puso en marcha con un sonido como un trueno controlado que ella había echado de menos más de lo que jamás había admitido a nadie, ni siquiera a sí misma. Los sistemas del F-35 se pusieron en marcha con pantallas familiares que daban la sensación de volver a casa tras un largo y doloroso exilio. Hubo una pausa que duró quizás 5 latidos del corazón, una eternidad medida en la distancia que recorrían los combatientes enemigos. Y entonces la voz de la capitana Morrison resonó a través del casco de Harper, cargada con la certeza de que estaba aprobando algo que infringía múltiples normas. 307 se le autoriza el despegue de emergencia inmediato. La voz de Morrison transmitía múltiples capas de significado. Autorización, advertencia y algo que podría haber sido comprensión. Prosiga rumbo 090. Dispare armas a aeronaves hostiles. Y Collins, o me devuelves mi coche de combate intacto o no me lo devuelvas en absoluto. Torre, copia todo, respondió Harper, mientras sus manos ya avanzaban con el acelerador. 307 está en marcha. El F-35 avanzó con 43.000 libras de empuje. Harper sintió la familiar sensación de aceleración que la empujaba de vuelta contra el asiento eyectable. Sentía que la aeronave respondía a sus órdenes como una extensión de su propio sistema nervioso. Esto era lo que le había faltado. No solo el vuelo, sino el propósito, la sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había sido entrenada para hacer. El avión despegó tras recorrer menos de 800 pies de pista. Harper inmediatamente pasó a un ascenso de combate, ganando altitud y velocidad, mientras que los sistemas de sensores del F-35 dibujaban una imagen táctica que se desarrollaba con una velocidad aterradora. 6 delincuentes de Su-57, ahora a 90 segundos del alcance de las armas de los combatientes estadounidenses en tierra. Volaban en formación táctica, lo que sugería que no se trataba de atacantes al azar. Se trató de un ataque militar coordinado por pilotos profesionales que se habían entrenado específicamente para este tipo de misión. El ataque sorpresa, los golpes iniciales dirigidos con precisión para neutralizar las capacidades de respuesta, la sincronización para sorprender a la base en su momento de mayor vulnerabilidad. Esto era de libro de texto, pero los libros de texto no tenían en cuenta a Harper Collins. Torre 307, se oyó la voz del teniente Marcus Chen desde el control de tráfico aéreo. Chen era el oficial de guardia de la mañana y Harper podía oír la tensión en su voz. Tenga en cuenta que usted es Winchester. Llevas todas tus armas cargadas, pero eres un solo combatiente contra 6 bandidos. Te recomiendo que establezcas un límite defensivo y esperes a los refuerzos. 2 F-35 procedentes de Norfolk. Tiempo estimado de llegada, 7 minutos. No hay respuesta para la torre, respondió Harper, con una voz que transmitía la calma y autoridad de alguien que ya había tomado decisiones similares antes, aunque nadie en Oceanana lo supiera. En 7 minutos, esos Su-57 habrán completado sus pasadas de ataque y todos los cazas de nuestra línea de vuelo serán destruidos. Ahora estoy participando. 307, tenga en cuenta, torre, aprecio la preocupación, pero tengo una solución de disparo y voy a disparar. 307 Fox 36. El pulgar de Harper presionó la autorización de lanzamiento y el F-35 se estremeció cuando los 6 misiles AIM-120 de AMRAAM cayeron de la bahía de armas interna en rápida secuencia. Los misiles se encendieron y salieron disparados a Mach 4. Sus buscadores de radar activos se fijaron en objetivos que tuvieron aproximadamente 15 segundos para darse cuenta de que habían pasado de cazadores a presas. El piloto líder del Su-57 debió tener una excelente percepción de la situación porque Harper lo vio girar bruscamente a la derecha desplegando inmediatamente chaff mientras su compañero de ala giraba a la izquierda en una separación defensiva de manual. Los otros 4 cazas se dispersaron, disolviéndose su estricta disciplina de formación al darse cuenta de que estaban siendo atacados desde una dirección que no habían previsto.
El primer misil de Harper impactó contra el Su-57 número 3 antes de que su piloto siquiera se percatara de que estaba siendo atacado. El caza ruso explotó en una bola de fuego visible incluso con la luz del día ya crecida. Escombros cayendo hacia el océano a 5 millas de la costa. Su segundo misil impactó al caza número 5 cuando éste intentaba un picado defensivo. Otra explosión, otra baja. Otro piloto enemigo que probablemente ni siquiera había visto el F-35 que lo mató. Tecnología de sigilo en su máxima expresión. Pero los 4 pilotos restantes del Su-57 eran buenos. Derrotaron los otros 4 misiles de Harper con una combinación de maniobras bruscas, interferencias de guerra electrónica y un despliegue de contramedidas electrónicas perfectamente sincronizado que confundió a los buscadores de radar de los misiles lo suficiente como para que fallaran o detonaran prematuramente. 2 bajas, 4 misiles gastados. 4 combatientes enemigos muy enfadados que ahora sabían exactamente dónde estaba Harper y estaban maniobrando para devolverle el favor. Torre 307. La voz del capitán Morrison tenía un tono que Harper no pudo identificar del todo. En algún punto entre la impresión y el terror. Splash 2 confirmado. Pero tienes a 4 bandidos maniobrando para enfrentarlos y tu Winchester equipada con misiles de largo alcance. Recomiendo la torre con respeto. Si me retiro ahora, esos cazas completarán su ataque a la base, interrumpió Harper, mientras maniobraba el F-35 para colocarlo en una posición donde pudiera emplear sus 4 misiles AIM-9X Sidewinder restantes. Me mantengo en la lucha. Ella puso el F-35 en posición invertida y realizó una maniobra de S dividida que intercambió altitud por velocidad y posicionamiento. El avión respondió con una precisión que justificaba su enorme precio. Sofisticados controles fly-by-wire que compensan maniobras que habrían arrancado las alas de los diseños de aeronaves más antiguos. De repente, Harper se lanzó en picado hacia 2 Su-57 que habían estado intentando flanquear su posición. Los pilotos rusos la vieron venir. Era imposible no ver un avión de combate lanzándose en picado desde arriba, y reaccionaron con la competencia profesional que cabría esperar de pilotos seleccionados para un ataque de penetración profunda en suelo estadounidense. Pero Harper ya había alcanzado una posición de disparo que el sistema de visualización montado en el casco del F-35 confirmó con un tono sólido que significaba que el misil estaba apuntando exactamente a lo que ella estaba mirando. 307 Fox 2, llamó Harper, lanzando una AOM-9 de octubre Sidewinder al Su-57 más cercano. El misil se desprendió del riel e inmediatamente comenzó a rastrear su buscador infrarrojo, fijado en el escape caliente de los motores del caza ruso. El piloto del Su-57 desplegó bengalas de magnesio en llamas diseñadas para confundir a los misiles guiados por infrarrojos. Pero el buscador avanzado del AIM-9X había sido diseñado específicamente para contrarrestar tales contramedidas. Ignoró las bengalas e impactó el motor izquierdo del Su-57 con un efecto devastador. Harper observó a través de las pantallas de sus sensores cómo el caza ruso comenzaba a desintegrarse, produciéndose un fallo estructural en cadena a medida que el motor dañado se desprendía del fuselaje. El piloto se eyectó en el último segundo posible. Su paracaídas se desplegó justo antes de que su aeronave se desintegrara por completo. 3 bajas. Pero el compromiso estaba lejos de haber terminado. Los 3 Su-57 restantes no estaban en funcionamiento. Estaban peleando y estaban enfadados. Harper se vio envuelta en una caótica lucha que habría parecido una locura para los observadores en tierra. Aeronaves realizando giros de 9G, desplegando contramedidas, maniobrando para alcanzar posiciones de tiro a velocidades que superaban la barrera del sonido. Una alarma de fijación de misil resonó en el casco de Harper, el tono distintivo que significaba que alguien había logrado una solución de disparo, y le quedaban segundos de vida a menos que hiciera algo de inmediato. Giró bruscamente el F-35 en un viraje con alta fuerza G que la empujó contra el asiento con una fuerza aplastante. El globo se inflaba alrededor de sus piernas y abdomen para evitar que la sangre se acumulara lejos de su cerebro.
Ella gimió durante la maniobra antigravedad, tensando los músculos de las piernas y el estómago para forzar la sangre de vuelta a la cabeza mientras desplegaba simultáneamente contramedidas y bengalas. El misil ruso, probablemente un arma aire-aire R-77M, detonó a 80 pies detrás de ella. Lo suficientemente cerca como para que la metralla resonara contra el blindaje del F-35 con sonidos similares a granizo mortal. Lo suficientemente cerca como para que se encendieran las luces de advertencia en la pantalla de Harper, mostrando daños menores en la sección de cola, pero no lo suficientemente cerca como para causar una falla crítica en los sistemas. Harper cambió de dirección con una violencia que hizo que la estructura del F-35 crujiera en señal de protesta. Estaba perdiendo energía rápidamente. Este tipo de maniobras transformaban la velocidad del aire en altitud o radio de giro. Y no podría seguir haciéndolo indefinidamente sin agotar la energía cinética que te mantenía en el aire. Pero había logrado algo valioso. Ella había invertido la geometría del enfrentamiento y ahora tenía una posición de tiro sobre el Su-57 que acababa de intentar matarla. 307 Fox 2. Otro rifle de arrastre lateral. Otro tema perfecto. Otro caza ruso convirtiéndose en una bola de fuego en expansión. Cuando el misil impactó en el blanco, el piloto se eyectó, su paracaídas se desplegó mientras descendía hacia el Océano Atlántico, donde sería recogido por helicópteros de rescate y pasaría el resto de su carrera tratando de explicar cómo su caza supuestamente furtivo había sido detectado y destruido por un piloto estadounidense al que ni siquiera había visto en el radar. 4 mata. Los 2 pilotos restantes del Su-57 tomaron una decisión de mando. Se desengancharon, encendieron los postquemadores y aceleraron alejándose de la zona de combate de regreso hacia aguas internacionales. Harper consideró la posibilidad de perseguirla, pero revisó su indicador de combustible en una situación táctica. Le quedaban solo 2 motores laterales y había consumido una cantidad significativa de combustible en el combate aéreo. Su F-35 había sufrido daños por metralla. Perseguir a 2 cazas en retirada hacia aguas internacionales era una buena manera de quedarse sin combustible o de agravar una situación ya de por sí grave. La voz de Morrison en la Torre 307 se escuchó y ahora Harper podía identificar definitivamente el tono. Respeto mezclado con incredulidad. Las aeronaves hostiles se están retirando. Vector de regreso a la base para el aterrizaje. Y Collins. Ese fue el vuelo más impresionante que he visto en 30 años de aviación naval. La Torre 307 copia RTB, respondió Harper, haciendo que el F-35 girara suavemente hacia Oceanana. A través de su toldo, podía ver el humo que se elevaba desde la base, donde aún ardían los incendios del ataque inicial. Vehículos de emergencia con luces intermitentes pululaban por la pista de vuelo, y ella pudo ver al personal trabajando para trasladar los cazas intactos a los aviones de rescate. El aterrizaje fue perfecto a pesar de que a Harper le temblaban las manos por la adrenalina del combate. Se dirigió en taxi a la pista de vuelo, donde se había congregado lo que parecía la mitad de la base. Parecía que todos los que no estaban combatiendo incendios o atendiendo heridos habían acudido a ver cómo la oficial de mantenimiento traía de vuelta el caza que había robado durante un ataque enemigo. Harper apagó los sistemas del F-35 y se quedó sentada en la cabina durante un largo rato, dejando que su respiración volviera a la normalidad y procesando lo que acababa de suceder. Acaba de derribar 4 cazas rusos en su primer combate tras haber estado en tierra durante 6 meses. Había infringido aproximadamente 20 normas al marcharse sin la debida autorización. Probablemente había provocado un incidente internacional y lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces porque eso era lo que la situación requería. Abrió la capota y salió para encontrar al jefe superior Torres esperándola al pie de la escalera junto con el capitán Morrison y lo que parecían ser todos los oficiales de la base que aún estaban conscientes y podían moverse. Torres sonreía a pesar de la sangre seca que tenía en la cara por la herida de metralla. Teniente Collins, eso fue lo más valiente o lo más loco que jamás he visto hacer a un oficial naval. Posiblemente ambas. Jefe,
Solo hacía lo que tenía que hacer, respondió Harper, manteniéndose firme a pesar de las protestas de su cuerpo. 2 costillas rotas, varias contusiones y una descarga de adrenalina tremenda que casi me hizo desplomarme allí mismo en la pista. Descanse, dijo la teniente capitana Morrison, con una expresión compleja. Ira, alivio y respeto, todo luchando por imponerse. Acaba de infringir tantas normas que, literalmente, no sé por dónde empezar con el papeleo. Te marchaste sin la debida autorización. Atacaste aviones enemigos sin autorización del mando. Y usted realizó una misión de combate estando oficialmente suspendido de las operaciones de vuelo. Sí, señora, respondió Harper. Acepto la plena responsabilidad de mis actos. No he terminado, continuó Morrison. También salvaste esta base de lo que habría sido un daño catastrófico. Esos Sue-57 habrían destruido a todos los cazas en tierra si no hubieras despegado. Derribaste 4 aviones enemigos en un enfrentamiento de 6-1, y lo hiciste en un avión que no debías pilotar, vistiendo un traje de vuelo que no debías tener y utilizando habilidades que supuestamente no poseías. Morrison hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado ligeramente. Teniente Collins, alguien cometió un grave error al castigarlo sin volar. Hoy has demostrado que ese error casi nos cuesta todo. Con efecto inmediato. Su asignación de mantenimiento queda finalizada y se le reintegra a su estatus de vuelo completo. Regresarás al ala de cazas, donde deberías haber estado desde el principio. Harper sintió que algo se liberaba en su pecho. Una tensión que había estado acumulando durante 6 meses sin reconocerla del todo. Gracias, señora. No me des las gracias todavía. El próximo mes lo pasarás en reuniones informativas con personas cuyos permisos de seguridad requieren autorización de seguridad. Vas a explicar exactamente por qué te suspendieron, qué sucedió durante esas operaciones clasificadas de las que nadie quiere hablar y por qué deberíamos volver a confiar en ti en la cabina de pilotaje a pesar de tus problemas de autoridad. Lo entiendo, señora. Las sesiones informativas posteriores fueron exactamente tan desagradables como se había prometido. Harper pasó días en habitaciones sin ventanas con oficiales y analistas de inteligencia que querían saber todo sobre la operación. Sus decisiones tácticas, su empleo de armas, su evaluación de las capacidades del Sue-57, y lo más importante, cómo había logrado derrotar a 4 cazas que se suponía que estaban entre los más avanzados del mundo. El Sue-57 es un avión excelente, explicó Harper durante una sesión, pero no es tan sigiloso como se anuncia. Y los pilotos, aunque profesionales, cometieron errores tácticos. Se comprometieron con un perfil de ataque y no se adaptaron rápidamente cuando ataqué desde un ángulo inesperado. Además, la fusión de sensores del F-35 me proporciona una ventaja informativa difícil de exagerar. Yo sabía dónde estaban antes de que ellos supieran dónde estaba yo. ¿Y su decisión de activar las 6 memorias RAM-AM simultáneamente? El interrogador preguntó, eso no es doctrina estándar. La doctrina estándar presupone que se dispone de varios cazas y tiempo para coordinarse. Yo no tenía ninguno de los dos. Abrumarlos inmediatamente con múltiples misiles entrantes los obligó a reaccionar a la defensiva y rompió su formación. Creó oportunidades que pude aprovechar. Pero las preguntas que provocaron la mayor discusión no fueron sobre tácticas. Fueron sobre sus evaluaciones psicológicas y las razones por las que había sido suspendida. Su evaluación anterior señaló una persistente falta de obediencia a las órdenes en situaciones de alto estrés, leyó un psiquiatra de su expediente. Sin embargo, hoy usted desobedeció órdenes directas y robó un avión de combate. No lo robé, corrigió Harper. Volé en una misión de combate en una aeronave para la que estaba cualificada durante una situación en la que la defensa de la base requería una acción inmediata. Esa es una distinción semántica, teniente. Con respeto, señor, es la diferencia entre robo y operaciones militares legítimas. Estaba cualificada para esa aeronave. La situación requería una respuesta inmediata.
Tomé una decisión táctica que salvó la base al desobedecer órdenes, al ejercer iniciativa táctica en una situación de combate fluida donde esperar la autorización correspondiente habría resultado en un fracaso catastrófico. Harper sostuvo la mirada del psiquiatra. Señor, puede llamarlo como quiera, pero esos Sue-57 habrían destruido a todos los cazas en tierra si hubiera esperado permiso para hacer mi trabajo. Las evaluaciones se prolongaron durante semanas, pero la conclusión era inevitable. Harper había demostrado su valía en combate de una forma que hacía que su anterior suspensión pareciera cada vez más injustificable. 3 meses después del ataque, fue asignada al VFA-41, los Haces Negros, uno de los escuadrones de cazas de élite de la Armada. Sus compañeros de escuadrón se mostraron cautelosos al principio. Se había corrido la voz sobre la oficial de mantenimiento que había derribado 4 cazas enemigos, pero también sobre sus problemas de autoridad y los incidentes clasificados que la habían llevado a ser suspendida en primer lugar. La observaron atentamente durante los vuelos de entrenamiento, buscando señales de los problemas que habían puesto fin a su anterior carrera como piloto. Lo que vieron, en cambio, fue a una piloto que volaba con precisión y profesionalismo, que conocía los sistemas del F-35 mejor que la mayoría de los pilotos porque, literalmente, los había estado desmontando y volviendo a montar. Estuvieron juntas 6 meses. Su percepción táctica era excepcional. Su manejo de las armas era impecable y tenía un don para interpretar situaciones cambiantes y tomar buenas decisiones bajo presión. ¿Sabes qué es curioso?, le dijo su compañero de ala, el teniente Jaque Falcón Torres, sin parentesco con el suboficial Torres, tras una misión de entrenamiento especialmente exigente. Para alguien con problemas de autoridad, eres la piloto más estricta con la que he volado. Eso se debe a que hay una diferencia entre seguir órdenes absurdas y seguir la doctrina táctica, respondió Harper. Cuando las órdenes tienen sentido y sirven a la misión, las sigo al pie de la letra. Cuando no, hablo. Eso fue lo que me llevó a ser suspendida. Cuestioné una orden absurda durante una operación clasificada. Resultó que tenía razón, pero hice quedar mal a un oficial superior. Y hoy, tú salvaste una base desobedeciendo órdenes. Hoy, yo tomé una decisión táctica en una situación de combate cambiante. Hay una diferencia. Durante los meses siguientes, Harper voló en misiones de combate que oficialmente no debían existir. Operaciones sobre territorios en disputa donde no había cazas estadounidenses. A pesar de que ella definitivamente estuvo allí, pilotando un F-35 y combatiendo aviones enemigos cuando amenazaban los intereses estadounidenses. Sumó 4 derribos más a su historial durante esos meses, 2 J-20 Mighty Dragon chinos sobre el mar de China Meridional durante una operación que nunca se llevó a cabo, y 2 Sue-57 rusos sobre Europa del Este durante un enfrentamiento que oficialmente no involucró a fuerzas estadounidenses. 8 derribos en total. Esto la convirtió en una de las pilotos de combate más exitosas de la era moderna, con un historial de combate que la habría hecho famosa si se hubiera reconocido públicamente. Pero Harper no buscaba la fama. Lo hacía porque para eso había nacido: volar cazas, defender los intereses estadounidenses y tomar las decisiones tácticas necesarias cuando las situaciones se complicaban y el mando estaba demasiado lejos para aprobar cada acción. «Sabe», dijo la comandante Sarah Vance, su comandante de escuadrón, durante una reunión informativa, la mayoría de los pilotos con su historial estarían dando entrevistas y escribiendo libros. «La mayoría de mis misiones son clasificadas, señora», respondió Harper. «Es difícil escribir un libro sobre operaciones que oficialmente no sucedió». «Tienes razón», dijo Vance, estudiándola por un momento. ¿Alguna vez te has arrepentido del camino que te trajo hasta aquí? ¿La inmovilización, la asignación de mantenimiento, todo eso? Harper reflexionó sobre la pregunta con sinceridad. Lamento los 6 meses que perdí volando, cuando debería haber estado volando. Pero del resto, negó con la cabeza. Aprendí mucho trabajando en mantenimiento. Entiendo estos aviones como la mayoría de los pilotos no.
Y cuando la situación lo requirió, estaba lista para asumir el mando porque nunca dejé de ser piloto de combate. Simplemente me asignaron temporalmente a otro puesto. Esa era Harper Collins en pocas palabras. Intentaron convertirla en algo que no era. Una oficial de mantenimiento, alguien que reparaba aviones en lugar de volarlos. La inmovilizaron por problemas de autoridad cuando lo que realmente tenía era la capacidad de reconocer cuando las órdenes eran erróneas y el valor para decirlo. Entonces, los cazas enemigos atacaron y todos descubrieron que no se podía convertir a una piloto de combate en otra cosa solo cambiando su descripción de puesto. Los instintos, el entrenamiento, la naturaleza fundamental de quien era, que no se podían archivar ni reasignar. Pensaron que era personal de tierra. Vieron el mono de mantenimiento, la grasa, manchas, fluido hidráulico, la confundieron con una simple reparadora de aviones. No tenían ni idea de que bajo ese mono de trabajo llevaba un traje de vuelo, y bajo ese traje, una guerrera que había sido asignada temporalmente a otro puesto, pero que jamás dejó de ser lo que estaba destinada a ser. Harper lo demostró el día que se subió a un F-35 mientras la base ardía a su alrededor y decidió luchar a pesar de estar en inferioridad numérica, a pesar de infringir las normas, a pesar de todas las razones por las que supuestamente no debía hacerlo. Lo demostró de nuevo durante los meses siguientes, sumando méritos a un historial de combate clasificado pero impresionante, demostrando que no era alguien que hubiera tenido suerte una sola vez. Era una piloto excepcional y constante que pertenecía exactamente al lugar donde estaba. 8 aviones enemigos eliminados, 4 Su-57 rusos, 2 J-20 chinos y 2 Su-57 más. Todos en combates donde, en teoría, estaba en inferioridad numérica y de armamento, pero ganó gracias a su entrenamiento superior, su perspicacia táctica y la clase de competencia agresiva que define a los mejores pilotos de combate del mundo. La creían fuera de combate. La tripulación se equivocaba. Ella siempre había sido piloto de combate. Simplemente lo habían olvidado durante 6 meses. Y fue necesario un ataque enemigo para recordarles la verdad. Algunos nacen para volar. Otros, para luchar. Harper Collins nació para ambas cosas. Y ningún papeleo, evaluación psicológica o reasignación administrativa podía cambiar ese hecho fundamental. Estaba exactamente donde debía estar. En la cabina de un avión de combate, volando cazas, defendiendo los cielos estadounidenses. Y todos los que intentaron convertirla en otra cosa aprendieron una valiosa lección sobre la diferencia entre los títulos laborales y la capacidad real. El lobo no deja de ser lobo solo porque lo enjaulen. Y la piloto de combate no deja de ser piloto de combate solo porque le quiten su avión. Harper Collins demostró esa verdad cada día. La creían personal de tierra. Se dieron cuenta de lo contrario. Y el caza enemigo que eliminó lo aprendió demasiado tarde. 2 años después de aquella mañana en que subió al F-35 con número de cola 307, Harper estaba en el hangar de la Estación Aeronaval de Oceanana observando a un nuevo grupo de personal de mantenimiento. Trabajaba en los cazas. La habían ascendido a teniente comandante y ahora era la oficial de mantenimiento del escuadrón y piloto de combate, la primera persona en la aviación naval en ocupar ambos puestos simultáneamente. Un joven suboficial se acercó nervioso. «Señora, oí que antes trabajaba en mantenimiento. ¿Es cierto?» Harper sonrió, recordando las manchas de fluido hidráulico y grasa. Los 6 meses en que todos pensaban que solo era una mecánica. «Es cierto. Pasé 6 meses trabajando en estos aviones antes de volver a la cabina. ¿Sirvió de algo? Saber cómo funcionan los sistemas. Más de lo que crees», respondió Harper. «Entender lo que sucede mecánicamente te convierte en un mejor piloto. Conoces los límites, las capacidades, lo que el avión puede hacer realmente, en contraposición a lo que dice el manual». Señaló los F-35 alineados en la pista. Cada persona que toca estas aeronaves, mantenimiento, armamento, personal de apoyo, todos forman parte de la misión, pero a veces quien ajusta la llave inglesa también puede apretar el gatillo.
Nunca des por sentado que lo sabes todo. Con solo ver el trabajo actual de alguien, se pueden apreciar todas sus capacidades. El suboficial asintió, asimilando la sabiduría de alguien que había demostrado que los títulos laborales eran solo palabras en un papel. Pero la capacidad era lo que importaba cuando las balas empezaban a volar. Harper salió a la pista, observando los aviones que se habían convertido en su vida. Mantenerlos, pilotarlos, combatir en ellos. Por fin había encontrado su lugar desempeñando ambos trabajos y demostrando que los mejores pilotos de combate conocían sus aeronaves a la perfección. La habían considerado solo personal de tierra. Ella les había demostrado que era mucho más. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para disfrutar de más historias increíbles cada día.